Los viajes de Gulliver. Jonathan Swift, 1726. Primera parte. Un viaje a Lilliput. Capítulo primero. El autor da algunas referencias de sí y de su familia y de sus primeras inclinaciones a viajar. Naufraga, se salva a nado y toma tierra en el país de Lilliput, donde es hecho prisionero e internado. Mi padre tenía una pequeña hacienda en Nottinghamshire. De 5 hijos, yo era el tercero. Me mandó al colegio Emmanuel de Cambridge, teniendo yo 14 años, y allí residí 3, seriamente aplicado a mis estudios. Pero como mi sostenimiento, aun siendo mi pensión muy corta, representaba una carga demasiado grande para una tan reducida fortuna, entré de aprendiz con Mr. James Bates, eminente cirujano de Londres, con quien estuve 4 años, y con pequeñas cantidades que mi padre me enviaba de vez en cuando, fui aprendiendo navegación y otras partes de las matemáticas, tan útiles a quien ha de viajar, pues siempre creí que, más tarde o más temprano, viajar sería mi suerte. Cuando dejé a Mr. Bates, volví al lado de mi padre. Allí, con su ayuda, la de mi tío Juan y la de algún que otro pariente, conseguí 40 libras y la promesa de 30 al año para mi sostenimiento en Lleida. En ese último punto estudié física 2 años y 7 meses. Seguro que me sería útil en largas travesías. Poco después de mi regreso de Lleida, por recomendación de mi buen maestro Mr. Bates, me coloqué de médico en el Swallow, un barco mandado por el capitán Abraham Pannell, con quien en 3 años y medio hice un viaje o 2 a Oriente y varios a otros puntos. Al volver, decidí establecerme en Londres, propósito en que me animó Mr. Bates, mi maestro, por quien fui recomendado a algunos clientes. Alquilé parte de una pequeña casa en la Old Jewry, y como me aconsejasen tomar estado, me casé con Mrs. Mary Barton, hija segunda de Mr. Edmund Barton, un vendedor de medias de Newgate Street, y con ella recibí 400 libras como dote. Pero como mi buen maestro Bates murió 2 años después y yo tenía pocos amigos, empezó a decaer mi negocio, porque mi conciencia me impedía imitar la mala práctica de tantos y tantos entre mis colegas. Así, consulté con mi mujer y con algún amigo, y determiné volverme al mar. Fui médico sucesivamente en 2 barcos y durante 6 años hice varios viajes a las Indias Orientales y también a las Occidentales, lo cual me permitió aumentar algo mi fortuna. Empleaba mis horas de ocio en leer a los mejores autores antiguos y modernos, y a este propósito siempre llevaba buen repuesto de libros conmigo. Y cuando desembarcábamos, en observar las costumbres e inclinaciones de los naturales, así como en aprender su lengua, lo que me daba gran facilidad a la firmeza de mi memoria, los libros me sirvieron. El último de estos viajes no fue muy afortunado. Me aburrí del mar y quise quedarme en casa con mi mujer y con el resto de la familia. Me trasladé de la Old Jewry a Fetter Lane y de aquí a Wapping, esperando encontrar clientela entre los marineros. Pero no me salieron las cuentas. Llevaba 3 años de aguardar que cambiaran las cosas, cuando acepté un ventajoso ofrecimiento del capitán William Pritchard, patrón del Antelope, que iba a emprender un viaje al Mar del Sur.
Nos hicimos a la mar en Bristol el 4 de mayo de 1699 y la travesía al principio fue muy próspera. No sería oportuno, por varias razones, molestar al lector con los detalles de nuestras aventuras en aquellas aguas. Baste decirle que en la travesía a las Indias Orientales fuimos arrojados por una violenta tempestad al noroeste de la tierra de Van Diemen. Según observaciones, nos encontrábamos a 30 grados, 2 minutos de latitud sur. De nuestra tripulación murieron 12 hombres, a causa del trabajo excesivo y de la mala alimentación, y el resto se encontraba en situación deplorable. El 15 de noviembre, que es el principio del verano en aquellas regiones, los marineros columbraron entre la espesa niebla que reinaba una roca a obra de medio cable de distancia del barco. Pero el viento era tan fuerte que no pudimos evitar que nos arrastrase y estrellase contra ella al momento. 6 tripulantes, yo entre ellos, que habíamos lanzado el bote a la mar, maniobramos para apartarnos del barco y de la roca. Remamos, según mi cálculo, unas 3 leguas, hasta que nos fue imposible seguir, exhaustos como estábamos ya por el esfuerzo sostenido mientras estuvimos en el barco. Así que nos entregamos a merced de las olas, y al cabo de una media hora, una violenta ráfaga del norte volcó la barca. Lo que fuera de mis compañeros del bote, como de aquellos que se salvasen en la roca o de los que quedaran en el buque, nada puedo decir, pero supongo que perecerían todos. En cuanto a mí, nadé a la aventura, empujado por viento y marea. A menudo alargaba las piernas hacia abajo sin encontrar el fondo. Pero cuando estaba casi agotado y me era imposible luchar más, por fin hice pie. Por entonces la tormenta había amainado mucho. El declive era tan pequeño que anduve cerca de 1 milla para llegar a la playa, lo que conseguí, según mi cuenta, a eso de las 8 de la noche. Avancé después tierra adentro cerca de media milla, sin descubrir señal alguna de casas ni de habitantes. Caso de haberlos, yo estaba en tan miserable condición que no podía advertirlo. Me encontraba cansado en extremo, y con esto, más lo caluroso del tiempo y la media pinta de aguardiente que me había bebido al abandonar el barco, sentí que me ganaba el sueño. Así que me tendí en la hierba, que era muy corta y suave, y dormí más profundamente que recordaba haber dormido en mi vida, y durante unas 9 horas, según pude ver, pues al despertarme ya amanecía. Intenté levantarme, pero no pude moverme. Me había echado de espaldas y me encontraba los brazos y las piernas fuertemente amarrados a ambos lados del terreno, y mi cabello, largo y fuerte, atado del mismo modo. Asimismo, sentía varias delgadas ligaduras que me cruzaban el cuerpo, desde debajo de los brazos hasta los muslos. Solo podía mirar hacia arriba. El sol empezaba a calentar y su luz me ofendía los ojos. Oía yo a mi alrededor un ruido confuso, pero la postura en que yacía solamente me dejaba ver el cielo. Al poco tiempo sentí moverse sobre mi pierna izquierda algo vivo, que avanzando lentamente me pasó sobre el pecho y me llegó casi hasta la barbilla. Forzando la mirada hacia abajo cuanto pude, advertí que se trataba de una criatura humana cuya altura no llegaba a 6 pulgadas, con arco y flecha en las manos y carcaj a la espalda. En tanto, sentí que lo menos 40 de la misma especie,
según mis conjeturas, seguían al primero. Estaba yo en extremo asombrado y rugí tan fuerte que todos ellos huyeron hacia atrás con terror. Algunos, según me dijeron después, resultaron heridos de las caídas que sufrieron al saltar de mis costados a la arena. No obstante, volvieron pronto, y uno de ellos, que se arriesgó hasta el punto de mirarme a la cara, levantando los brazos y los ojos con extremos de admiración, exclamó con una voz chillona, aunque bien distinta: «¡Jequina de Gul!». Los demás repitieron las mismas palabras varias veces, pero yo entonces no sabía lo que querían decir. El lector me creerá si le digo que este rato fue para mí de gran molestia. Finalmente, luchando por libertarme, tuve la fortuna de romper los cordeles y arrancar las estaquillas que me sujetaban a tierra el brazo izquierdo, pues llevándomelo sobre la cara descubrí el arbitrio de que se habían valido para atarme. Y al mismo tiempo, y con un fuerte tirón que me produjo grandes dolores, aflojé algo las cuerdillas que me sujetaban los cabellos por el lado izquierdo, de modo que pude volver la cabeza unas 2 pulgadas. Pero aquellas criaturas huyeron otra vez antes de que yo pudiera atraparlas. Sucedido esto, se produjo un enorme vocerío en tono agudísimo, y cuando hubo cesado, oí que uno gritaba con gran fuerza: «¡Tolpofonac!». Al instante sentí más de 100 flechas descargadas contra mi mano izquierda, que me pinchaban como otras tantas agujas. Y además hicieron otra descarga al aire, al modo en que en Europa lanzamos por elevación las bombas, de la cual muchas flechas me cayeron sobre el cuerpo, por lo que supongo, aunque yo no las noté, y algunas de ellas en la cara, que yo rápidamente me apresuré a cubrirme con la mano izquierda. Cuando pasó este chaparrón de flechas, oí lamentaciones de aflicción y sentimiento, y hacía yo nuevos esfuerzos por desatarme, cuando me largaron otra andanada mayor que la primera, y algunos, armados de lanzas, intentaron pincharme en los costados. Por fortuna llevaba un chaleco de ante que no pudieron atravesar. Juzgué el partido más prudente estarme quieto acostado, y era mi designio permanecer así hasta la noche, cuando, con la mano izquierda ya desatada, podría libertarme fácilmente. En cuanto a los habitantes, tenía razones para creer que yo sería suficiente adversario para el mayor ejército que pudieran arrojar sobre mí, si todos ellos eran del tamaño de los que yo había visto. Pero la suerte dispuso de mí en otro modo. Cuando la gente observó que me estaba quieto, ya no disparó más flechas, pero por el ruido que oía, conocí que la multitud había aumentado, y a unas 4 yardas de mí, hacia mi oreja derecha, oí por más de 1 hora un golpear como de gentes que trabajasen. Volviendo la cabeza en esta dirección, tanto cuanto me lo permitían las estaquillas y los cordeles, vi un tablado que levantaba de la tierra cosa de 1,5 pies, capaz para sostener a 4 de los naturales, con 2 o 3 escaleras de mano para subir. Desde allí, uno de ellos, que parecía persona de calidad, pronunció un largo discurso, del que yo no comprendí una sola sílaba. Olvidaba consignar que esta persona principal, antes de comenzar su oración, exclamó 3 veces: «¡Langro Deul San!». Estas palabras y las anteriores me fueron después repetidas y explicadas.
Inmediatamente después, unos 50 moradores se llegaron a mí y cortaron las cuerdas que me sujetaban al lado izquierdo de la cabeza, gracias a lo cual pude volverme a la derecha y observar la persona y el ademán del que iba a hablar. Parecía el tal de mediana edad y más alto que cualquiera de los otros tres que le acompañaban, de los cuales uno era un paje que le sostenía la cola y aparentaba ser algo mayor que mi dedo medio, y los otros dos, que estaban de pie uno a cada lado, le daban asistencia. Accionaba como un consumado orador, y pude distinguir en su discurso muchos periodos de amenaza y otros de promesas, piedad y cortesía. Yo contesté en pocas palabras, pero del modo más sumiso, alzando la mano izquierda y con los ojos hacia el sol, como quien lo pone por testigo. Y como estaba casi muerto de hambre, pues no había probado bocado desde muchas horas antes de dejar el buque, sentí con tal rigor las demandas de la naturaleza que no pude dejar de mostrar mi impaciencia, quizá contraviniendo las estrictas reglas del buen tono, y llevándome el dedo repetidamente a la boca para dar a entender que necesitaba algo de alimento. El urgo, así llaman ellos a los grandes señores, según supe después, me comprendió muy bien. Bajó del tablado y ordenó que se apoyasen en mis costados varias escaleras. Más de un centenar de habitantes subieron por ellas y caminaron hacia mi boca cargados con cestas llenas de carne, que habían sido dispuestas y enviadas allí por orden del rey a la primera seña que hice. Observé que era la carne de varios animales, pero no pude distinguirlos por el gusto. Había brazuelos, piernas y lomos formados como los del carnero y muy bien sazonados, pero más pequeños que alas de calandria. Yo me comía 2 o 3 de cada bocado y me tomé de una vez 3 panecillos aproximadamente del tamaño de balas de fusil. Me abastecían como podían buenamente, dando 1000 muestras de asombro y maravilla por mi corpulencia y por mi apetito. Hice luego seña de que me diesen de beber. Por mi modo de comer, juzgaron que no me bastaría una pequeña cantidad, y como eran gentes ingeniosísimas, pusieron en pie con gran destreza uno de sus mayores barriles y después lo rodaron hacia mi mano y le arrancaron la parte superior. Me lo bebí de un trago, lo que bien que pude hacer, puesto que no contenía ni media pinta, y sabía como una especie de vinillo de Burgundy, aunque mucho menos sabroso. Trajéronme un segundo barril, que me bebí de la misma manera, e hice señas pidiendo más, pero no había ya ninguno que darme. Cuando hube realizado estos prodigios, dieron gritos de alborozo y bailaron sobre mi pecho, repitiendo varias veces como al principio hicieron: Jequina de Gul. Me dieron a entender que echase abajo los 2 barriles, después de haber avisado a la gente que se quitase de en medio, gritándole «Borach mi bola». Y cuando vieron por el aire los toneles, estalló un grito general de «Jequina de Gul». Confieso que a menudo estuve tentado, cuando andaban paseándome por el cuerpo arriba y abajo, de agarrar a los primeros 40 o 50 que se me pusieran al alcance de la mano y estrellarlos contra el suelo. Pero el recuerdo de lo que había tenido que sufrir, y que probablemente no era lo peor que de ellos se podía temer, y la promesa que por mi honor les había hecho, pues así interpretaba yo mismo mi sumisa conducta, disiparon pronto todas estas ideas. Además, ya entonces
Me consideraba obligado por las leyes de la hospitalidad a una gente que me había tratado con tal esplendidez y magnificencia. No obstante, para mis adentros, no acababa de maravillarme de la intrepidez de estos diminutos mortales que usaban subirse y pasearse por mi cuerpo, teniendo yo una mano libre, y lo hacían sin temblar, solamente a la vista de una criatura tan desmesurada como yo, que debía de parecerles a ellos gigante. Después de algún tiempo, cuando observaron que ya no pedía más de comer, se presentó ante mí una persona de alto rango en nombre de Su Majestad Imperial. Su Excelencia, que había subido por la canilla de mi pierna derecha, se me adelantó hasta la cara con una docena de su comitiva, y sacando sus credenciales con el sello real, que me acercó mucho a los ojos, habló durante 10 minutos sin señales de enfado, pero con un tono de firme resolución. Frecuentemente apuntaba hacia adelante, o sea, según luego supe, hacia la capital, a donde Su Majestad, en consejo, había decidido que se me condujese. Contesté con algunas palabras que de nada sirvieron, y con la mano desatada hice seña indicando la otra, claro que por encima de la cabeza de Su Excelencia, ante el temor de hacerle daño a él o a su séquito, y luego la cabeza y el cuerpo, para dar a entender que deseaba la libertad. Parece que él me comprendió bastante bien, porque movió la cabeza a modo de desaprobación y colocó la mano en posición que me descubría que había de llevárseme como prisionero. No obstante, añadió otras señas para hacerme comprender que se me daría de comer y beber en cantidad suficiente y que recibiría un buen trato. Con esto intenté una vez más romper mis ligaduras, pero cuando volví a sentir el escozor de las flechas en la cara y en las manos, que tenía llenas de ampollas, sobre las que iban a clavarse nuevos dardos, y también cuando observé que el número de mis enemigos había crecido, hice demostraciones de que podían disponer de mí a su talante. Entonces, el Urgo y su acompañamiento se apartaron con mucha cortesía y con placentero continente. Poco después, oí una gritería general, en que se repetían palabras frecuentemente, como peplum selam, y noté que a mi izquierda numerosos grupos aflojaban los cordeles, a tal punto que pude volverme hacia la derecha. Antes me habían untado la cara y las dos manos con una especie de ungüento de olor muy agradable, y que en pocos minutos me quitó por completo el escozor causado por las flechas. Estas circunstancias, unidas al refresco de que me habían servido las viandas y la bebida, que eran muy nutritivas, me predispusieron al sueño. Dormí unas 8 horas, según me aseguraron después, y no es de extrañar, porque los médicos, de orden del emperador, habían echado una poción narcótica en los toneles de vino. A lo que parece, en el mismo momento en que me encontraron durmiendo en el suelo, después de haber llegado a tierra, se había enviado rápidamente noticia con un propio al emperador, y éste determinó en consejo que yo fuese atado en el modo que he referido, lo que fue realizado por la noche mientras yo dormía, y que se me enviase carne y bebida en abundancia, y que se preparase una máquina para llevarme a la capital. Esta resolución quizá parezca temeraria, y estoy cierto de que no sería imitada por ningún príncipe de Europa en un caso análogo. Sin embargo, a mi juicio, era en extremo prudente, al mismo tiempo que generosa.
Suponiendo que esta gente se hubiera arrojado a matarme con sus lanzas y sus flechas mientras dormía, yo me hubiese despertado seguramente a la primera sensación de escozor, sensación que podía haber excitado mi cólera y mi fuerza, hasta el punto de hacerme capaz de romper los cordeles con que estaba sujeto, después de lo cual, e impotentes ellos para resistir, no hubiesen podido esperar merced. Estas gentes son excelentísimos matemáticos y han llegado a una gran perfección en las artes mecánicas con el amparo y el estímulo del emperador, que es un famoso protector de la ciencia. Este príncipe tiene varias máquinas montadas sobre ruedas para el transporte de árboles y de otros grandes pesos. Muchas veces construye sus mayores buques de guerra, de los cuales algunos tienen hasta 9 pies de largo, en los mismos bosques donde se producen las maderas, y luego los hace llevar en estos ingenios 300 o 400 yardas hasta el mar. 500 carpinteros e ingenieros se pusieron inmediatamente a la obra para disponer la mayor de las máquinas hasta entonces construida. Consistía en un tablero levantado 3 pulgadas del suelo, de unos 7 pies de largo y 4 de ancho, y que se movía sobre 22 ruedas. Los gritos que oí eran ocasionados por la llegada de esta máquina, que, según parece, emprendió la marcha 4 horas después de haber pisado yo tierra. La colocaron paralela a mí, pero la principal dificultad era alzarme y colocarme en este vehículo. 80 vigas, de 1 pie de alto cada una, fueron erigidas para este fin, y cuerdas muy fuertes, del grueso de bramantes, que fueron sujetas con garfios a numerosas fajas con que los trabajadores me habían rodeado el cuello, las manos, el cuerpo y también las piernas. 900 hombres de los más robustos tiraron de estas cuerdas por medio de poleas fijadas en las vigas, y así, en menos de 3 horas, fui levantado, puesto sobre la máquina y en ella atado fuertemente. Todo esto me lo contaron, porque mientras se hizo esta operación yo yacía en profundo sueño, debido a la fuerza de aquel medicamento soporífero que me habían echado en el vino. 1500 de los mayores caballos del emperador, altos, de 4 pulgadas y media, se emplearon para llevarme hacia la metrópolis, que, como ya he dicho, estaba a una media milla de distancia. Hacía unas 4 horas que habíamos empezado nuestro viaje, cuando vino a despertarme un accidente ridículo. Habiéndose detenido el carro un rato para reparar no sé qué avería, 2 o 3 jóvenes naturales tuvieron la curiosidad de recrearse en mi aspecto durante el sueño. Se subieron a la máquina y avanzaron muy sigilosamente hasta mi cara. Uno de ellos, oficial de la guardia, me metió la punta de su chuzo por la ventana izquierda de la nariz, hasta buena altura, el cual me cosquilleó como una paja y me hizo estornudar violentamente. Enseguida se escabulleron sin ser descubiertos, y hasta 3 semanas después no conocí yo la causa de haberme despertado tan de repente. Hicimos una larga marcha en lo que quedaba de día y descansé por la noche, con 500 guardias a cada lado, la mitad con antorchas y la otra mitad con arcos y flechas, dispuestos a saetearme si se me ocurría moverme. A la mañana siguiente, al salir el sol, seguimos nuestra marcha, y hacia el mediodía estábamos ya a 200 yardas de la puerta de la ciudad.
el emperador y toda su corte salieron a nuestro encuentro. Pero los altos funcionarios no quisieron de ninguna manera consentir que su majestad pusiera en peligro su persona subiéndose sobre mi cuerpo. En el sitio donde se paró el carruaje había un templo antiguo, tenido por el más grande de todo el reino, y que, mancillado algunos años hacía por un bárbaro asesinato cometido en él, fue, según cumplía el celo religioso de aquellas gentes, cerrado como profano. Se destinaba desde entonces a usos comunes y se habían sacado de él todos los ornamentos y todo el moblaje. En este edificio se había dispuesto que yo me alojara. La gran puerta que daba al norte tenía 4 pies de alta y cerca de 2 de ancha, así que yo podía deslizarme por ella fácilmente. A cada lado de la puerta había una ventanita, a no más que 6 pulgadas del suelo. Por la de la izquierda, el herrero del rey pasó 91 cadenas como las que llevan las señoras en Europa para el reloj, y casi tan grandes, las cuales me ciñeron a la pierna izquierda, cerradas con 36 candados que las notaba. Frente a este templo, al otro lado de la gran carretera, a 20 pies de distancia, había una torrecilla de lo menos 5 pies de alta. A ella subió el emperador con muchos principales caballeros de su corte para aprovechar la oportunidad de verme, según me contaron, porque yo no los distinguía a ellos. Se advirtió que más de 100.000 habitantes salían de la ciudad con el mismo proyecto y, a pesar de mis guardias, seguramente no fueron menos de 10.000 los que en varias ocasiones subieron a mi cuerpo con ayuda de escaleras de mano. Pero pronto se publicó un edicto prohibiéndolo bajo pena de muerte. Cuando los trabajadores creyeron que ya me sería imposible desencadenarme, cortaron todas las cuerdas que me ligaban, y acto seguido me levanté en el estado más melancólico en que en mi vida me había encontrado. El ruido y el asombro de la gente al verme levantar y andar no pueden describirse. Las cadenas que me sujetaban la pierna izquierda eran de 1 o 2 yardas de largo, y no sólo me dejaban libertad para andar hacia atrás y hacia adelante en semicírculo, sino que también, como estaban fijas a 4 pulgadas de la puerta, me permitían entrar por ella deslizándome y tumbarme a la larga en el templo,